titulada La naturaleza humana de Jesús y el mensaje de 1888. Todos conocemos el mensaje o hemos oído acerca del mensaje de 1888. El Congreso de Minneapolis. Hay un libro que se llama Todo lo que todo adventista debe saber sobre 1888. Recomiendo ampliamente ese libro. La naturaleza humana de Jesús y este mensaje están íntimamente relacionados. De hecho, vamos a ver que el mensaje de 1888 está fundamentado en la naturaleza humana de Jesús y en su naturaleza divina. Está fundamentado en Cristo. Y Cristo, como lo dije ayer, de repente es una palabra poco común, una palabra acuñada desde un punto de vista teológico, pero existe esa palabra y no me voy a reprimir de decirla. El único ser teantrópico del universo. El único ser que es Dios y hombre a la vez, al 100% en plenitud. Entonces este mensaje se fundamenta en una persona llamada Cristo Jesús. Vamos a avanzar. Antes de entrar en lo que es el mensaje de 1888 y el Congreso de Minneapolis, quiero señalar lo que en relación a ese congreso, a ese mensaje, dice la inspiración. Uno de estos párrafos fue mencionado hoy al mediodía. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 286, dice: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma a Cristo y mediante Cristo con Dios. Pero esta gran verdad, termina diciendo el párrafo, eso ha de ser nuestro estudio. Entonces debemos dedicarnos a estudiar esto. ¿A estudiar qué? La humanidad del Hijo de Dios. Debemos dedicarnos a estudiar este tema porque eso es todo para nosotros. Ese tema es la cadena que une nuestra alma, nuestra mente a Cristo y mediante Cristo, ¿a quién nos une? Pero en ese estudio, oigan bien, en ese estudio debemos tener cuidado. Necesitamos comprender hasta donde sea posible la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Mensaje Selecto, tomo 3, página 153. Amados hermanos, este ha de ser nuestro estudio. Y yo recomiendo que no nos quedemos con seminarios como estos. En nuestro hogar, en nuestras casas, saquemos tiempo para estudiar este tema. Cada uno de nosotros en sus lugares, en sus cultos, en su tiempo devocional, saque un espacio para estudiar este tema. La invitación está dada. Este ha de ser nuestro estudio. Por favor, hermanos, escuchemos el espíritu de profecía, acatemos el espíritu de profecía, dediquemos tiempo a estudiar este tema. Otros lo hacen y de repente no estudian de la mejor manera y llegan a conclusiones erróneas. Pero si tú estudias este tema bajo la ayuda y dirección del Espíritu Santo, seguramente estarás en la firme plataforma de la verdad y serás bendición para otros. Amén. Muy bien, teniendo esto presente, pasamos al Congreso de Minneapolis. Todos sabemos, y el que no sabe, bueno, se entera ahora, que en el año 1888 hubo un congreso de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este congreso se realizó en Minneapolis. Minneapolis es una ciudad de un estado de los Estados Unidos, un estado que queda al norte, bueno, ahí está en el mapa, colinda con Canadá, ese estado, Minnesota. Bueno, Minneapolis fue la ciudad seleccionada por el Comité de la Asociación General de la Iglesia Adventista para realizar este congreso este año. Pero es bueno recalcar que ellos tenían la costumbre, previo a los congresos, hacer concilios ministeriales, lo que nosotros en nuestro tiempo llamamos seminarios.
seminarios, bueno, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, porque la iglesia adventista sigue haciendo concilios anuales. De hecho, concilios por temporadas, concilio de otoño, concilio de primavera, entre otros. Ahora bien, del 10 al 17 de octubre se realizó este concilio ministerial previo al Congreso de 1888. Y el Congreso fue del 17 de octubre al 4 de noviembre. A ese Congreso asistieron aproximadamente 90 delegados. Había en realidad más de 100 pastores adventistas allí. Estos delegados representaban a la Iglesia Mundial, que su número de miembros rondaba cerca de 27,000 miembros. Y la temática impartida en ese congreso y en ese concilio ministerial, entre otras cosas, fueron los cuernos de Daniel 7, Cristo nuestra justicia y la justificación por la fe, la ley en Gálatas, entre otros. Habían otros temas que también estuvieron desarrollando, como por ejemplo el tema de la libertad religiosa, el tema de las misiones extranjeras, el tema médico misionero, que daba el sentido de misión a la iglesia en esa época, y bueno, y debe dar también el sentido de misión a nosotros. Ahora, lo que ocurrió en este congreso tiene un contexto, y quiero señalar que ese contexto, queridos hermanos, parte un poco antes de este año. De hecho, en el año 1886, 2 años antes de este congreso, hubo cierta discrepancia entre unos editores de la costa oeste con los editores de la costa este de los Estados Unidos, editores de la Iglesia Adventista. Los de la costa este eran editores de la Review and Herald y los de la costa oeste eran editores de la Sign of the Times. Estas casas editoras estaban lideradas por hombres muy prominentes, hombres destacados en la costa oeste, en Señales de los Tiempos. Los editores eran los pastores Alonzo Traver Jones y Elliot Wagoner. Y de la costa este, editores de la Review and Herald, estaba principalmente Urias Smith, pero también habían otros escritores. Uno de ellos era el pastor Butler, que era el presidente de la Asociación General para la época. En ese año, el pastor Butler, presidente de la Asociación General, escribe un libro, saca un documento, un estudio titulado La Ley en Gálatas, y se distribuye. Ese libro presentaba la ley en Gálatas como la ley ceremonial. Exponía que la ley a la que Pablo hacía referencia en Gálatas era la ley ceremonial. Pero los de la costa oeste, pastores Jones y Wagoner, ellos tenían un pensamiento diferente. Ellos creían que la ley en Gálatas no era la ley ceremonial, sino la ley moral, el código de los 10 mandamientos. ¿Qué sucede? Hubo discrepancia entre ellos. El pastor Wagoner sacó una lección de escuela sabática donde exponía que la ley en Gálatas era la ley de los 10 mandamientos. Seguidamente, hubo correspondencias entre los pastores y la hermana White, que en esa época estaba en Europa. La hermana White en Europa escribe y señala que este proceder de estos grupos de hermanos no era correcto, no era conveniente para la iglesia, porque daba la sensación de que el pueblo adventista estaba dividido. Y exhorta a los pastores Jones y Wagoner a que no publicaran más sus propios pensamientos. ¿Qué sucede? Ellos hicieron caso, no publicaron más, hasta que previo al Congreso de 1888, previo a octubre, ellos se reunieron en California. Estuvo Jones, estuvo el pastor Wagoner, estuvo el pastor Haskell, estuvo el pastor William White, y ellos se reunieron y llegaron a la conclusión de que, como había sido publicado un libro llamado La Ley en Gálatas, era justo que Wagoner publicara también el libro que había elaborado, que se titulaba El Evangelio en Gálatas. Él lo imprimieron 500 copias,
y la idea era llevarlo al Congreso General, la Asamblea Mundial, y repartirlo allí. Pero también habían hecho un comité, en ese año también habían hecho un comité para conversar el tema y llegar a consenso. Habían hecho un comité de 9 personas. Pero lamentablemente el comité no tuvo resultado. El comité no tuvo resultado. Esto lo cuento, hermanos, y yo sé que la historia muchas veces cansa. Yo sé que la historia muchas veces agota, nos da sueño. Pero lo señalo para que tengamos el contexto más claro de cómo llegó el pueblo a la delegación de 1888. Llegaron con ciertos prejuicios, llegaron predispuestos a la confrontación, llegaron predispuestos a la no aceptación, digámoslo así, del mensaje de Cristo nuestra justicia, la justificación por la fe y de la ley en Gálatas. Uno de los pastores invitados, bueno, estuvieron invitados, vamos a avanzar, estuvieron invitados los dos pastores, Jones y Waggoner, como expositores en este concilio ministerial y en el Congreso. El pastor Jones se encargó de presentar los 10 cuernos de Daniel 7. Era necesario presentar esto para él. ¿Por qué? Porque él era un hombre que había servido en el ejército, a la edad de 20 años, había terminado de su servicio militar y se había convertido al adventismo, se había bautizado y había entrado a la obra. Era pastor para esta época. ¿Qué sucede? Que él, mientras estaba sirviendo en el ejército, él estudiaba de manera empírica historia universal. Y él llegó a la conclusión de que había un pequeño error en la explicación de los adventistas acerca de Daniel 7, de los 10 cuernos. ¿Cuál era el error? El error era que el pastor Urias Smith presentaba a los unos, la tribu de los unos, como una de esas tribus que conformaban o estaba representada por esos 10 cuernos. Pero el pastor Jones enseñaba que no eran los unos, sino los alamanes. En ese concilio ministerial se discutió ampliamente el tema. Y Jones demostró con hechos concretos, con pruebas, que en realidad no eran los unos los que debían pertenecer a ese grupo de las 10 tribus, sino los alamanes. En la asamblea se dio una situación muy fuerte, porque el pastor Jones le pregunta a Urias Smith, delante de los pastores que estaban allí como delegados, ¿de dónde sacó la idea? ¿Cómo concluyó él que uno de los 10 cuernos eran los unos? Urias Smith se levanta y dice que no fue por estudio personal, sino que siguió la interpretación de historiadores de los protestantes. Jones le replicó a todos y les dijo, bueno, hermanos, ustedes acaban de escuchar al pastor Urias Smith, él está diciendo que no sabe nada de esto. Yo he estudiado el tema y estoy presentando las pruebas. Esa expresión un poco incisiva, un poco descortés, levantó más barreras en ese congreso. Hermana White lo reprende a él por esa situación. Pero ese era Alonzo Traver Jones, un hombre de temperamento colérico, directo en sus expresiones. Hombre alto, para esa época tenía 38 años. Era pastor y era editor adjunto de Signs of the Times. El otro expositor era Joseph Waggoner, Elliot Joseph Waggoner, un hombre de baja estatura, de 33 años, médico y pastor, y editor adjunto de Señales de los Tiempos. Estos dos hombres habían estudiado el tema de Cristo nuestra justicia y la justificación por la fe. Y habían llegado a un entendimiento muy profundo en relación a este tema. Y fueron usados por Dios para presentar este tema
no solamente en el Congreso, sino posterior al Congreso y a través de publicaciones. Esto es importante que lo tengamos presente. La idea del Señor, tal como lo dice nuestro principio de fe, número 31, creemos que el fuerte pregón del tercer ángel tuvo su inicio en el año 1888 en el Congreso de Minneapolis con el mensaje Cristo nuestra justicia. Este es el comienzo de la luz del ángel de Apocalipsis 18. Y dice la inspiración, este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Amados hermanos, este mensaje no es de poca monta. Este mensaje es el mensaje que va a iluminar el mundo entero en este tiempo. Este mensaje que estamos revisando ahora es el mensaje que ha de revelarse al mundo. Y ya vamos a ver en qué consiste ese mensaje. Pero es tan importante que es acompañado con abundante derramamiento del Espíritu Santo. Dios usó a estos dos hombres. No he encontrado en los testimonios algún escrito que se refiera a algún predicador cómo se refirió a estos dos hombres. Los mensajeros del Señor, hombres designados por Dios para dar un mensaje, hombres que llevan, siervos de Dios que tienen las credenciales divinas, expresiones de mucha honra, expresiones de mucho privilegio, pero no los honró Dios por lo que ellos eran, los honró Dios porque ellos antes honraron a Dios. Y el Señor cumple su palabra y Él dice, yo honraré a los que me honran. Dios quiere honrar a su pueblo hoy. Dios desea honrar a su iglesia, pero nosotros debemos honrarlo a Él primero. Amén, hermanos. ¿Qué sucede en 1888 en ese congreso? Bueno, quiero igual resumir por motivo de tiempo en primer lugar y en segundo lugar para no cansarlos. El mensaje de 1888 nosotros lo tenemos por escritos posteriores a ese congreso. ¿Por qué? Porque en ese congreso lamentablemente no se registraron los sermones. Se registraron algunos de hermana White, pero los sermones del pastor Jones, del pastor Waggoner, no se registraron. El pastor Waggoner fue el orador principal acerca de Cristo y su justicia en el Congreso. Y uno de sus libros, llamado, vamos a avanzar, uno de sus libros llamado Cristo y su justicia, él expone lo que quiso transmitir en cada una de las presentaciones de los discursos que dio en el Congreso de Minneapolis y en el concilio ministerial. De modo que sí tenemos, de alguna forma, escritos que contienen ese mensaje que se presentó allí. Ahora bien, es importante tener presente esto. Nosotros no basamos nuestra fe en escritos no inspirados. Ojo con esto. Y vamos a revisar algunos escritos de Jones, algunos escritos de Waggoner, y vamos a compararlos con los escritos inspirados, donde sí podemos fundamentar nuestra fe. Amén. Muy bien. Dicho sea de paso que este material, Cristo y su justicia, otro libro que fue escrito posterior fue El camino consagrado de la perfección cristiana, lo escribió el pastor Jones, fueron estudiados en la iglesia de Santiago hace algunos años atrás. Aquí revisamos, hermano David dirigió esos estudios. ¿Lo recuerdan, hermanos? Aquí estuvimos estudiando esos temas. Y es importante repasarlos y volverlos a estudiar. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver el mensaje central. Vamos a avanzar. El mensaje central en ese año, el mensaje central de ese congreso fue Cristo y su justicia y la justificación por la fe. Dice la inspiración, Testimonios para Ministros, páginas 91 y 92. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios.
Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Amén. El mensaje central, el mensaje axial, álgido, donde se tiene que fundamentar nuestras prédicas, nuestras disertaciones, tiene que ser Cristo y este crucificado. Cristo, nuestra justicia, la justicia de Cristo y la justificación por la fe. Este es el mensaje que ha de presentarse al mundo. La iglesia hoy tiene que presentar este mensaje al mundo. Pero hay dos formas de presentarlo. Voy a corregir. La forma de presentarlo tiene dos fases o tiene dos formas que se tienen que complementar: por precepto y por ejemplo. ¿Por qué? Aquí dice, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Punto número 1. Punto número 2, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Amén. Si nosotros hemos recibido la justicia de Cristo, entonces tiene que manifestarse eso. Amén, hermanos. En la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora bien, este mensaje, antes de avanzar, este mensaje no fue bien recibido en el Congreso de Minneapolis por la mayoría. Hubo un pequeño grupo que aceptó el mensaje. Hermana White, Haskell, William White y otros. Pero hubo personas, por ahí están diciéndome otro nombre, ¿sí? Hubo personas que no aceptaron. Recordemos cuántos delegados habían en la asamblea. 90 delegados. Pero siempre hay más pastores en esas asambleas. Ahora bien, la mayoría no aceptó. La mayoría se prejuició. Especialmente, amados hermanos, porque los líderes estaban ejerciendo una poderosa influencia. Habían hombres de renombre allí. Pero faltaba uno. El pastor George Butler no estaba en la asamblea. Era el presidente de la Asociación General. Él no pudo estar presente, pero él se mantenía informado diariamente de todo lo que pasaba en la asamblea. Y él mandaba alineamientos a los hermanos que estaban en la asamblea. Y la influencia de él se hacía sentir, aunque él no estaba. Pero aparte de eso, habían otros hombres de renombre allí: Urias Smith, Kilgore, Morrison, entre otros más, que eran opuestos al mensaje que presentaban Jones y Waggoner. El punto, hermanos, es que no podían armonizar con ellos partiendo de otros temas. Partiendo, por ejemplo, del tema de los 10 cuernos. La forma como actuó el pastor Jones fue un poco descortés y levantó mucha barrera. Pero aparte de eso, no podían aceptar ellos que la ley a la que Pablo hacía referencia en Gálatas era la ley moral, porque ellos consideraban que si se decía que esa era la ley moral, entonces la ley moral fue anulada, fue abolida. Y ellos no podían aceptar que la ley de Dios estaba abolida, y ninguno de nosotros puede aceptar eso. Ahora bien, el tema es que habían hecho tanto énfasis en el tema de la ley que habían dejado inconscientemente, habían dejado de lado el mensaje de Cristo. Habían puesto a un lado al Señor Jesucristo. Y entonces la hermana White da una radiografía de la iglesia en esa época, y ella dice que la iglesia estaba en apostasía. Ella dice que la iglesia estaba carente del Espíritu Santo. Ella dice que estaban tan secos como los montes de Gilboa, donde no había rocío ni lluvia. Estaba carente la iglesia del Espíritu Santo. Estaba carente la iglesia
de aquel poder que podía revivir, causar reavivamiento, originar reavivamiento en la iglesia. Y la iglesia necesitaba un reavivamiento y una reforma. Ahora bien, este mensaje, Cristo nuestra justicia y la justificación por la fe, era el remedio para ese problema. Era la solución para ese problema. Pero el Señor se disponía, escuchen bien, el Señor se disponía a derramar el Espíritu Santo con abundancia en ese congreso. A partir de allí comenzaría la lluvia tardía. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que el mensaje fue rechazado. El mensaje no fue aceptado. El mensaje fue ridiculizado. Y la inspiración señala de que Cristo volvió a ser crucificado en el año 1888 en el Congreso de Minneapolis. Amados hermanos, porque no solamente rechazaron el mensaje, se burlaban, ridiculizaban el mensaje. Habían pastores que hacían burla, hacían expresiones jocosas acerca de los mensajeros, acerca de la temática que se presentaba. No había reverencia por este tema. Hay que tener reverencia por este tema, hermanos. El pastor Juan en el segundo servicio hizo alusión a esto. Hay que quitar el calzado de los pies porque tierra santa es este tema. Amén. Hay que tener sumo cuidado, mucho cuidado cuando hablemos de este tema. Aprendamos de los errores de esos hombres. No cometamos los mismos errores. Seamos humildes cuando hablemos de este tema. Abramos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo y que Dios sea glorificado en nuestra vida. No es cualquier tema el que estamos hablando, hermanos. Es un mensaje de salvación. Ocupa el eje central de nuestra salvación, del plan de redención. Ahora bien, a pesar de que ese mensaje fue rechazado por los líderes de esa época, hubo otras personas que aceptaron, entre ellas la hermana White. Y la hermana White dio un respaldo poderoso a ese mensaje y a los mensajeros. Ella dice, en manuscrito número 5, la página 53, año 1889, unos meses después del Congreso: ¿qué pensáis de esa luz que estos hombres están presentando? La he estado presentando en los últimos 45 años, dice ella. Los encantos incomparables de Cristo. Cuando el hermano Waggoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oí claramente esa enseñanza a partir de labios humanos, excepción hecha de conversaciones que había mantenido con mi marido. Y cuando otro la presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Amados hermanos, cuando se presenta este tema de Cristo nuestra justicia, de la justificación por la fe, nuestro corazón dice amén. Cada fibra de nuestro corazón dice amén. Deberíamos decir amén, hermanos. Eso es un indicio de que el Espíritu Santo está tocando nuestra vida, está tocando nuestra alma. La sierva de Dios fue impresionada positiva y poderosamente por estos mensajes, por estos temas. Y vaya que ella dice, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza. Esto es importante, porque si ustedes investigan, yo les invito a ustedes para que investiguen. Investiguen y van a notar, se van a dar cuenta de que en el Congreso de Minneapolis y que en el concilio ministerial de 1888, la hermana White no predicó ese tema. La hermana White no predicó el tema de Cristo nuestra justicia. No predicó el tema de la justificación por la fe. Ella predicó otros temas. Pero este tema lo presentaron los pastores Jones y Waggoner. Y hubo un pastor joven que era delegado en esa época y visitó a hermana White, donde ella se estaba hospedando. Y le pregunta a ella qué era la justificación por la fe. Y ella le dice, este mensaje lo puede explicar mejor el pastor Waggoner y el pastor Jones, porque ese mensaje ha sido dado a ellos.
Dios se lo dio a ellos. La hermana White no quería monopolizar los mensajes. Ella respetaba los instrumentos de Dios. Hay que respetar los instrumentos de Dios, hermanos. Amén. Hay que respetar a los siervos de Dios. Es una gran enseñanza que nos deja la sierva. Hagamos igual que ella, respetemos. Es bonito respetar. Es hermoso eso, hermanos. Ahora bien, ella señala con claridad lo que ya les he mencionado. El pueblo estaba seco, carente del Espíritu Santo, necesitado, cuitado, ciego y desnudo. Pero Dios le da la respuesta a este problema, la solución a este problema. Testimonios para Ministros, página 95, dice: Dios dio a sus mensajeros precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba. Los que recibieron el mensaje fueron grandemente bendecidos, porque vieron los brillantes rayos del sol de justicia y surgieron vida y esperanza en sus corazones. Amén. Y yo pregunto hoy, hermanos, ¿cuál es el mensaje que la iglesia necesita? ¿Cuál es el mensaje que nosotros necesitamos hoy como pueblo? Es el mismo mensaje de 1888, el mismo tema: Cristo, nuestra justicia y la justificación por la fe. Es lo que debemos predicar porque es lo que estamos necesitando con urgencia. Nuestros corazones pueden tener vida y esperanza. Amén, hermanos. Quiero avanzar, pero antes de avanzar quiero aclarar algo. Hermano, avancemos. Esto que voy a mencionar me causa tristeza, pero es una enseñanza también. La hermana White, inspirada ella mencionó, dio una advertencia. Y esto tiene que ser algo que debemos aprender nosotros. Ella dice: es muy posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser derrotados por las tentaciones del enemigo. Pero de ocurrir así, eso no probaría que no habían recibido el mensaje de Dios, ni que toda su obra hubiese sido un error. Pero si eso sucediera, escuchen bien, ¿cuántos tomarían esta posición entregándose a un engaño fatal a causa de no estar bajo el control del Espíritu de Dios? Sé que esa es precisamente la posición que muchos tomarían si alguno de estos cayera finalmente. Y oro para que los hombres sobre los que Dios ha puesto la carga de una obra solemne sean capaces de dar a la trompeta un sonido certero y honrar a Dios a cada paso, y que su camino pueda iluminarse más y más en todo momento hasta el fin del tiempo. Nosotros sabemos por la historia que los pastores Jones y Waggoner, ellos no continuaron en la iglesia. Lamentablemente, estos siervos que el Señor utilizó en su momento fueron derrotados por las pruebas, por las tentaciones. Pero yo les quiero decir algo aquí, hermanos. No lo coloqué por motivo de tiempo y de espacio. ¿Saben, hermanos? La hermana White dice aquí: sé que esa es precisamente la posición que muchos tomarían si alguno de estos cayera finalmente. ¿Qué posición? La posición de que si ellos se apartan, entonces nunca fueron mensajeros de Dios, nunca predicaron la verdad y todo eso fue un error. Esa era la posición. Amados hermanos, la historia señala que el pastor Jones y el pastor Waggoner eran muy criticados, eran muy señalados, eran juzgados. Y la inspiración señala que estaban atentos a lo que ellos decían, a lo que escribían, solamente para encontrar algún error, para encontrar dónde criticar y dónde señalar. Qué difícil tiene que haber sido para ellos tener que querer que su iglesia, a la iglesia que amaban, a la iglesia a la que ellos pertenecían, al pueblo por el cual trabajaban, recibir de parte de ellos
señalamientos, críticas, juicios. Amados hermanos, esto es muy complicado. Y aquí tenemos que aprender una lección importante. No señalemos a los siervos de Dios. No critiquemos a los siervos de Dios que están haciendo un trabajo. El Señor les ha dado una tarea a cada uno de ellos. Dejemos que la hagan, oremos por ellos, apoyémoslos. No los critiquemos. Sostengamos sus brazos como Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés. Oremos por nuestros líderes. Amén. Una vez estos hombres se apartaron, bueno, el mensaje perdió ímpetu, perdió fuerza, y el mensaje que tenía que ser proclamado como un fuerte clamor, años después, estaba solamente siendo proclamado en tono de susurro, dice la inspiración, casi de manera silenciosa. 100, ayuden los matemáticos, del Congreso de Minneapolis a hoy, ¿cuántos años ha transcurrido? ¿Ciento qué? No. De 1888 hasta nuestro tiempo. 180 menos 44, 136. 136 años. Este hombre forma de restar, forma de sacar cuenta, me complica. 136 años, amados hermanos. ¿Cómo está siendo predicado el mensaje que tiene que ser un fuerte pregón? Veamos en qué consiste ese mensaje. Partamos con el tema, ¿qué es la justificación por la fe? Testimonios para los ministros, la página 456, dice, está la pregunta, ¿qué es justificación por la fe? Y yo pregunto, bueno, ya lo pusieron, ¿qué es justificación por la fe? ¿Es una obra humana, hermanos? No, hermanos. Dice, es la obra de Dios. Amén. Y esa obra abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Cuál es la gloria del hombre? Su jactancia, el yo puedo, su ego, su orgullo, eso es pecado. ¿Se dan cuenta? Su jactancia, su soberbia, su exaltación propia. Eso se llama fariseísmo en términos religiosos, espirituales. La persona que se justifica delante de Dios llega a decir, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Es decir, soy único y soy superior a ellos. Soy mejor que ellos. Sé más que ellos. Soy aventajo en el cumplimiento de los deberes. Estoy adelante de ellos. ¿Saben, hermanos? Esto me lleva a pensar de que el espíritu farisaico es fácil que se disemine en nuestro tiempo. Y es fácil apartar la mirada de Jesús y centrarla en uno mismo. Y creerse mejor que los demás porque estamos cumpliendo, porque guardamos el sábado, porque devolvemos el diezmo, damos el 20%, el 25%, el 30%, el 33%. ¡Qué bueno dar! Cristo dijo, es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Que seamos más consagrados que los demás. No, hermanos. Ese no es el espíritu. Si estamos en esa situación, si estamos en esa actitud, Dios debe abatir en el polvo esa gloria. Amén. Y hacer por lo que no puede hacer por sí mismo. ¿Qué no puede hacer el hombre por sí mismo? No puede justificarse, hermanos. El hombre no se puede hacer justo, porque la palabra justificar tiene dos connotaciones. Ayúdame, David, por favor. Vamos a anotar en la pizarra. La palabra justificar. La palabra justificar es una palabra compuesta. Tiene una raíz de justo, de justicia.
De ahí proviene la palabra justicia también. Ificar, que es hacer. De manera que justificar es hacer justo. No es solamente ahí, hacer, justo. Y de aquel lado, hacer. Hacer justo. Y una palabra, ¿qué significa la palabra justo? Alguien que practica la justicia. ¿Y qué es la justicia? La práctica del bien, pero más allá de eso, la ley de Dios. La ley de Dios. Perfecta obediencia a la ley de Dios. De manera que si Dios te hace justo, Dios te está haciendo obediente de una manera perfecta a su santa ley. Amén. Dios nos hace obedientes. Tú no te haces obediente. Es Dios el que te hace obediente. Amados hermanos, entendamos esto. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Toda la obra es de Dios. ¿Qué ponemos nosotros? Nosotros ponemos la voluntad, nuestro corazón. Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Ponemos nuestra voluntad en sus manos y decimos, Señor, toma mi voluntad y contrólala tú, guíala. El hombre no puede hacerse justo a sí mismo, eso lo tiene que hacer Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, antes de pasar a cómo lo hace, quiero presentar aquí la evidencia de la justificación por la fe. La evidencia de la justificación por la fe está en una carta que escribió la inspiración en el año 1896. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. A ver, hermanos, lean conmigo. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del punto álgido aquí. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está mi carácter? Tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Este tema es un punto axial. Nos confronta con la verdad. Nos confronta con la verdad. Nos revela nuestra verdadera condición, nuestra gran necesidad. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está mi carácter? La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. Esta es para el mundo la señal de que la verdad de las doctrinas que profesamos. Amén. Ahora necesitamos, hermanos, que Dios obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué obra esa justificación? ¿Qué obra esa justificación? Veamos Fe y Obras, página 110. Fe y Obras, página 110. Avancemos allí. Allí dice, es la justicia de Cristo. Escuchen, es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. Amén, hermanos. La justicia de Cristo, exclusivamente la justicia de Cristo, únicamente la justicia de Cristo, solamente la justicia de Cristo. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo. Amén. Amados hermanos, el Señor nos lleva a aceptar su justicia. La justicia que ya hemos definido, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero esa perfecta obediencia es la obediencia de Cristo. Amén. Ahora, quiero que vayamos resumiendo este tema porque fue el mensaje de 1888. Amén. Esto fue lo que se predicó en 1888 como punto axial. Pero ojo, esto está fundamentado en otra cosa que es a donde vamos a llegar ahora. La naturaleza humana de Jesús. Pero antes de llegar allá, quiero que revisemos otros conceptos que son muy importantes que lo tengamos presente. Avancemos allí, amado. Nuestra elevada vocación, página 53, se nos presenta una igualdad entre justificación y perdón. Dice así, el perdón y la justificación son una y la misma cosa.
Amén. Repito, la justificación y el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, ¿mediante la qué? No los escuché. El creyente pasa de la posición de rebelde, de hijo del pecado y de Satanás, a la condición de súbdito leal de Cristo Jesús. No porque tenga una bondad inherente, no es porque sea bueno, sino porque Cristo lo recibe como su hijo mediante la adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque esos pecados son llevados por su sustituto y garantía. Aquí estamos viendo ya cómo es que se da este tema de la justificación. Y obligatoriamente tenemos que pasar sí o sí por alguien que es nuestro sustituto, por alguien que ocupa nuestro lugar, por alguien que murió en la cruz una muerte vicaria, ocupando nuestro lugar en la cruz. Porque el alma que pecare esa, ¿quiénes pecaron? ¿Quiénes pecaron? Todos nosotros. ¿Cristo pecó? ¿Nunca merecía Cristo morir? No. ¿Quiénes merecían morir? Nosotros. Pero Cristo murió por una muerte sustituta. Él llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Por la fe en ese sacrificio, la vida inmaculada de Cristo se nos imputa a nosotros. Amén. Eso es justificación por la fe. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando Cristo nos perdona. Amén. ¿Quiénes han sido perdonados por el Señor Jesús? El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Usted no necesita, escúcheme bien, usted no necesita sentirse perdonado. Usted debe creer lo que dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. He aquí yo deshice como nube tus rebeliones. Y dice que Dios es justo. Y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él perdona nuestros pecados. Para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer propiciación por nuestros pecados. Ahora, vayamos avanzando. El discurso maestro de Jesucristo nos amplía el concepto de perdón. Y este concepto, hermano, viene de 1888. Viene de allí. El discurso maestro de Jesucristo fue escrito después de 1888. Y está lleno de estas ideas del Congreso de Minneapolis, del mensaje que se impartió allí. Escuchen lo que dice la inspiración. Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solamente una declaración. No es solamente una decisión judicial en el tribunal celestial. No es que Dios dice, está perdonado y está justificado. Ya. No. El perdón va más allá de eso. No es solo el perdón por el pecado. Es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Cuando ustedes analizan la palabra redención, hermana Juárez la dice en el discurso maestro de Jesucristo, pero también está en la Biblia. En la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición. Amén. La palabra redención, redimir, tiene una connotación especial. ¿Cuál es la connotación que tiene? Tiene relación o da a entender el acto de comprar un esclavo para que sea libre. Es un acto de liberación. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Cuando el Señor nos dice que nos redime, entonces quiere decir de que está rompiendo las cadenas de esclavitud, está rompiendo ataduras, está rompiendo el yugo, está haciendo libre a aquel que lo acepta, hermanos. Amén. De modo que ya no debemos servir al pecado con nuestros miembros, sino debemos servir a Cristo y a la justicia. Amén. Esto es justificación. No es solamente un acto declarativo.
es algo que opera, que transforma, que impacta la vida de aquel que recibe a Cristo. Amén. Este es el concepto que nosotros debemos manejar a partir de 1888. Justificación por la fe es liberación del pecado. No solamente de la condenación del pecado, sino del poder del pecado. Amén. Amén, hermanos. Avancemos, que el tiempo pasa y no vuelve. Ahora entremos en materia, porque tiene que ver esto, cómo el Señor nos redimió de la maldición de la ley. Bueno, Él tuvo que condenar el pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3, ahí está un resumen. Romanos 8:3, lo leímos al principio, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amados hermanos, aquí se nos revela un rayo de luz muy poderoso de ese sol de justicia. Lo que era imposible para la ley era hacernos justos a nosotros. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Amén. La ley no puede justificarnos a nosotros, porque es imposible. ¿Por qué? Por la debilidad que nosotros tenemos. Dice aquí, por cuanto era débil por la carne. En nosotros, debido a nuestra naturaleza, nosotros no podemos cumplir la ley de Dios perfectamente solos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino en semejanza de carne de pecado. Ojo con esto, porque estamos hablando de la redención del pecado. Amén. Para poder redimir al esclavo, se tiene que tratar con el amo. Es decir, se tienen que romper las cadenas de la esclavitud. Un esclavo, para que sea libre, verdaderamente libre, no solamente debe ser declarado libre, sus cadenas tienen que ser rotas. Amén, hermanos. Ahora bien, tiene que romperse esa cadena. En este caso, el Señor Jesús vino a nosotros, tomó la naturaleza humana de nosotros y rompió las cadenas del pecado. Eso es lo que significa condenó al pecado en la carne. Es decir, al tomar Él nuestra naturaleza, y esto es importante, Él, para poder justificar a cada uno de nosotros, tiene que llegar a estar en nuestra condición y romper el poder del pecado que rige en cada persona que practica el pecado. Ahora bien, dice la palabra, Él vino en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, el Señor Jesús vino, tomó la naturaleza. Cuando dice carne se refiere a naturaleza. ¿Y qué naturaleza tomó? Bueno, según los pastores Wagner y Jones, Él tomó la naturaleza caída. Según la enseñanza que nos dio el pastor Juan hoy en la mañana, Él tomó la naturaleza caída. Amén. Tomó la naturaleza, no solamente la naturaleza caída, sino la naturaleza pecaminosa. Amén. Hay personas que no creen eso. Está bien, bueno, no está bien que no lo crean. Esperemos que Dios les dé luz y puedan creerlo porque está escrito. Ahora, esa naturaleza, viviendo en esa naturaleza, condenó el pecado en la carne, es decir, no cedió a la tentación y por lo tanto no pecó. Y como no pecó, fue victorioso sobre el pecado. Amén. Fue victorioso sobre toda inclinación, propensión, tendencia. Fue victorioso sobre todas las predisposiciones. Fue victorioso sobre todas las susceptibilidades que el ser humano puede tener. Cristo fue victorioso sobre todo. No hay algo a lo que yo pueda alegar, decirle al Señor, Señor, esta situación que yo tengo, para esto no me sirve tu victoria porque tú no triunfaste sobre esto. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me estoy explicando, hermana Marilú? ¿Puedo yo decirle al Señor Jesús, Señor, mira, aquí no me puedes ayudar tú porque este pecado, esta tendencia, digámoslo así,
esta debilidad que yo tengo, tú no la tuviste. Por eso tu victoria no aplica para mí. Porque esa victoria no rompe esta cadena. Pero cuando entendemos que la victoria de Cristo fue en la naturaleza humana caída y pecaminosa, nosotros quedamos sin excusa para justificar nuestra derrota o nuestra falta de obediencia. Quedamos totalmente sin excusa. Tenemos que rendirnos al Señor Jesús. Amén. Ellos sostuvieron, John C. Waggoner, pongámosle la diapositiva, por favor, ellos sostuvieron que Cristo asumió la naturaleza humana caída pero sin pecado. Ellos lo enseñaron así. Importancia de esta verdad, clave. Cristo tuvo que compartir nuestra humanidad caída para redimirnos verdaderamente de nuestra misma condición. Amén. A esta conclusión llegamos analizando Romanos 8:3. Avanzamos ahora con la enseñanza de Waggoner, que es importante verla en relación a la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dice él? En el libro Cristo y su justicia, página 28, esto es un trabajo de investigación, investiguen. Cada uno de nosotros tiene que hacer su experiencia personal. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina, por lo cual estaba conectado inseparablemente con el Dios invisible, y que fue más capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne. La carne afectada, hubo en toda su vida una lucha. La carne afectada por el enemigo de toda justicia tendía a pecar. Sin embargo, su naturaleza divina nunca albergó ni por un momento un mal deseo, ni vaciló jamás su poder divino. Amén. Está bien. Esto compagina perfectamente con lo que estamos diciendo. Avancemos. ¿Qué dice el pastor Jones? Otro pregonero de este mensaje. Él dice, en el camino consagrado a la perfección cristiana, él dice, si no hubiese sido hecho de la misma carne que aquellos a quienes vino a redimir, entonces no sirve absolutamente de nada el que se hiciese carne. Más aún, puesto que la única carne que hay en este vasto mundo que vino a redimir es esta pobre, pecaminosa y perdida carne humana que posee todo hombre. Si esa no es la carne de la que él fue hecho, entonces él no vino realmente jamás al mundo que necesita ser redimido. Si vino en una naturaleza humana diferente a la que existe realmente en este mundo, entonces a pesar de haber venido para todo fin práctico de alcanzar y auxiliar al hombre, estuvo tan lejos de él como si nunca hubiese venido. De haber sido así, hubiera estado tan lejos en su naturaleza humana y habría sido tan de otro mundo como si nunca hubiera venido al nuestro. ¿Se entiende, verdad? Lo que él está argumentando es lo que estamos mencionando anteriormente. Ahora, nosotros no vamos a basar nuestra fe en lo que ellos dicen. Lo basamos en lo que dice la Biblia, Romanos 8:3. Pero ¿qué más? Veamos qué dice la sierva de Dios, hermana White. Amén, hermanos. Mensajes selectos, tomo 1, página 110. En ese conflicto, la humanidad de Cristo fue puesta a prueba en forma tal que ninguno de nosotros comprenderá jamás. Las suyas fueron tentaciones verdaderas, no artificiosas. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente a donde Dios no nos conduce y a adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. ¿Compagina la sierva con lo que dice el pastor Jones y lo que dice el pastor Waggoner? Amén, hermanos. Estamos hablando lo mismo. Está hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje. Eso en relación a la naturaleza humana de Jesús. Hay muchos párrafos más. Hay muchísimos más, hermanos. De hecho, hay más de 1000 páginas en materiales de hermana White en relación al año 1888. Hay mucho material, muchísimo. Veamos ahora algo muy importante y son los efectos de la justificación por la fe.
Escúchenme bien. Ya sabemos que para Cristo poder ser hecho justificación por nosotros, escúchenme bien, para poder Cristo ser hecho justificación por nosotros, Él se hizo pecado por nosotros. Amén. Ahí compaginamos, eso está escrito en la Biblia. Amén. Él se hizo pecado por nosotros a fin de que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Ahora bien, Él carga con nuestros pecados, lucha nuestras batallas, pasa por nuestros conflictos y obtiene la victoria sobre cada tentación, en cada prueba, cada tendencia. Y esa victoria nos las concede a nosotros. Amén. Esa victoria es nuestra. Antes, Romanos 8:28. No, 8:28 no. Bueno, dice así. En todas estas cosas somos, Romanos 8, ya vamos a leerlo acá. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos... Base bíblica para la victoria. Romanos 8:37. Somos más que vencedores. ¿Por qué dice somos más que vencedores? Porque además de vencedores somos herederos. Amén. Ahora esa victoria es en Cristo. Es por medio de Él. Pero ¿cómo la hacemos nuestra? Por la fe. Amén. Pero victoria ¿sobre qué? ¿Sobre qué Cristo tuvo la victoria? Sobre el pecado. Esa victoria de Él es nuestra victoria también. Aceptémosla por fe, hermanos. Amén. Recordemos lo que dice la inspiración. El perdón es redención del pecado. Es decir, libertad. Ya el pecado no nos domina. ¿Qué dice Wagner al respecto sobre los efectos de la justificación por la fe? Wagner dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús. Hacer esto como la Biblia lo indica, considerar a Cristo continua e inteligentemente tal como es, lo transformará a uno en un cristiano perfecto. Amén. Habla de la perfección. Wagner habla de la perfección. Sí, hermanos. ¿Qué dice el pastor Jones? El camino consagrado a la perfección cristiana. La perfección del carácter es la meta cristiana. Perfección lograda en la carne, en este mundo. Cristo la logró en carne humana en este mundo, constituyendo y consagrando así un camino por el cual en Él pueda lograrla todo creyente. Habiéndola obtenido, se hizo nuestro sumo sacerdote, según el sacerdocio del verdadero santuario, para que nosotros la podamos obtener. Amén. Habla de cristianos perfectos, dice Wagner. La perfección cristiana, la perfección del carácter, ¿se puede obtener, hermanos? ¿Quién consagró ese camino? El apóstol Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en muchos párrafos habla de la perfección. En muchos párrafos. Yo solamente quiero compartir con ustedes uno solito, y lo leyó mi hermano David en su ponencia sobre el pecado. Conflicto de los siglos, página 478. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y su propio y diligente esfuerzo, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. ¿Quiénes dicen amén? Es lo que dice Wagner, es lo que dice Jones. ¿Por qué es esto posible? ¿Por qué podemos decir que podemos ser vencedores en la lucha contra el mal? ¿Por qué podemos creer que podemos ser perfectos en Cristo? ¿Por qué podemos creer que podemos ser cristianos perfectos? ¿Por qué podemos creer que nuestro carácter puede ser perfecto? ¿Por qué podemos creer eso? Porque hubo uno que nuestra misma naturaleza
con nuestras mismas debilidades, en nuestra misma condición, obtuvo la perfección. Él es la garantía, Él es nuestra justificación. Por eso es tan importante que haya asumido nuestra naturaleza. Amén, hermanos. Para ir resumiendo, la naturaleza humana de Jesús y la justificación por la fe. La victoria, les invito para que leamos Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Ya estamos terminando. Hebreos 4:15 dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La victoria de Cristo en la naturaleza humana caída confirma que puede salvarnos de nuestros propios pecados y su vida perfecta nos cubre al aceptar su justicia. ¿Quiénes dicen amén? La fe en la justicia de Cristo no solo nos justifica, sino que también es el poder para vivir en santidad. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas Cristo vive, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De modo que la justicia de Cristo que nos justifica también nos habilita, nos da el poder para vivir en santidad. Amén, hermanos. El mensaje de la justificación por la fe prepara a la iglesia para reflejar a Cristo en el mundo y esperar su regreso. El último mensaje de amonestación que se dará al mundo, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo, será una revelación de el carácter de amor de Cristo a través de su iglesia. De manera que la iglesia debe estar reflejando ese carácter. Amén, hermanos. El carácter de Cristo es un carácter perfecto, sin mancha. Por lo tanto, el mensaje de la justificación por la fe y Cristo nuestra justicia nos prepara para reflejar a Cristo y esperarlo cuando Él venga en gloria. Amén, hermanos. Axial este punto de la naturaleza humana de Jesús en relación al mensaje de salvación. Yo creo, hermanos, firmemente que podemos concluir, hermano Daniel, podemos concluir que en Minneapolis la naturaleza humana de Cristo y la justificación por la fe fueron temas clave para entender la salvación. Se nos invita hoy a aceptar la justicia de Cristo y confiar en que su victoria en nuestra naturaleza nos asegura una salvación completa. Que Dios nos ayude a vivir diariamente por fe en Cristo como único medio de justificación y santificación. Amén. Este ha sido el tema, amados hermanos, de la naturaleza humana de Jesús y el mensaje de 1888. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que su palabra sea poderosa en nuestras vidas. Es mi deseo y oración. Amén.